Bueno, muchas gracias, Tony, por la presentación. Casi me voy a poner rojo por todo lo que has dicho. Agradezco, no es ninguna molestia venir aquí, me encanta venir ya, las Islas Baleares siempre es, vengo siempre que puedo, a todas las islas, y evidentemente venir a Palma siempre es un placer. Cuando me hicisteis la invitación de venir aquí, me dijisteis que, bueno, que yo eligiera el tema que me pareciera a mí más interesante a mí. Y yo, aunque pues se podía haber hablado de ictus, podía hablar de otras cosas, yo últimamente estoy muy interesado, sobre todo en el ámbito radiológico, en hacer esta presentación, porque realmente los radiólogos hoy día jugamos un papel mucho más importante que por ejemplo, hace 10 o 15 años en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y desgraciadamente no lo hacemos del todo bien por muchas razones, y lo que voy a intentar es un poco ayudar a que nos estimulemos a hacer un diagnóstico de esta enfermedad, que es una enfermedad grave, una enfermedad que tiene una prevalencia importante en todo nuestro ámbito, y que son pacientes que, como sabéis, debutan con esta enfermedad a edades tempranas y que van a sufrir la enfermedad durante muchos años. Un poco para los que no estéis muy familiarizados con esta enfermedad o con las enfermedades neurológicas en general, sabéis que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatorio desmineralizante de curso crónico y persistente que afecta al sistema nervioso central, tanto a nivel pues, del cerebro, de la médula espinal, y que se caracteriza patológicamente, es una enfermedad relativamente compleja, por diferentes grados de lo que es inflamación, lo que es desmineralización, hay gliosis y una pérdida axonal ya desde el inicio de la enfermedad muy importante. Es la enfermedad discapacitante fuera de las causas traumáticas más importantes en adultos jóvenes, al menos en el ambiente en Europa. Las mujeres se afectan en una proporción de 2:1, quizás un poco más, incluso 3:1, en relación con los hombres. Y como he dicho, los síntomas suelen iniciarse entre los 20 y los 40 años, con una edad media al inicio aproximadamente de unos 30 años. Y se calcula que hay en Europa Occidental unos 350.000 enfermos con esta enfermedad. Si lo comparamos, por ejemplo, con la prevalencia de otras enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer, es mucho menor, pero también es cierto que estos pacientes van a vivir con la enfermedad durante muchos años, 30, 35, 40 años, por lo tanto tiene unas repercusiones socioeconómicas muy importantes. Porque la expectativa de vida de los enfermos con esclerosis múltiple está ligeramente disminuida, es decir, viven bastante, casi parecido a la población sana. Hay un acortamiento de entre 8 o 10 años aproximadamente, según estudios relativamente recientes. Y hemos de pensar también que es una enfermedad grave. Más del 60%, o prácticamente el 60% de los pacientes, al cabo de 20 años de iniciar la enfermedad, no van a ser capaces de andar por sí mismos, con las implicaciones que ello tiene. Y además, desgraciadamente, porque no se conoce realmente el origen de la enfermedad, pues no hay ningún tratamiento curativo de la misma. Lo que sí hay son diferentes drogas que se llaman inmunomoduladoras, que reducen de forma importante la gravedad y la frecuencia de los brotes que caracterizan esta enfermedad, y hoy día también hay drogas que reducen o desaceleran la discapacidad que van a tener estos pacientes. Y finalmente, otro problema con esta enfermedad es que no hay ningún test diagnóstico que pueda establecer el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Por tanto, sigue siendo una enfermedad que se diagnostica en base a excluir otras que puedan simularla. La resonancia magnética supuso una revolución en el diagnóstico de esta enfermedad, y si podemos ver el primer artículo que se publicó en Lancet ya hace unos años, en el año 81, de la primera resonancia que se hizo o que se publicó en un paciente con esclerosis múltiple, pues ya fue en aquel momento un hito muy importante, ¿no? con estos comentarios que se han sacado de este artículo. Y hoy día, en el año 2013, han pasado 30 años y realmente han cambiado muchas cosas desde el punto de vista de conocimiento y también desde el punto de vista técnico, que nos han ayudado muchísimo a todos a conocer mejor esta enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos para estudiar esta enfermedad? Pues básicamente, para hacer el diagnóstico y el seguimiento de esta enfermedad, nos vamos a basar esencialmente en técnicas muy sencillas, técnicas como son las secuencias potenciadas en T2 o T1, con o sin contraste, porque estas técnicas son las más sensibles para detectar las placas que caracterizan esta enfermedad, tanto a nivel cerebral como medular, y además nos da una información
cuantitativa y cualitativa sobre el grado de inflamación que existe en esta enfermedad y también de la progresión en cierta forma de la misma. Y sin duda es el elemento, el test paraclínico más importante, no solo para hacer el diagnóstico, sino para monitorizar la enfermedad. Pero la resonancia magnética puede utilizarse en muchas situaciones, ¿no? En el diagnóstico inicial, en pacientes que presentan lo que se llama un síndrome clínico aislado, que es la primera manifestación de la enfermedad en el 85% de los casos, para ayudar al diagnóstico. Y también en pacientes ya con el diagnóstico establecido, la resonancia magnética nos puede dar información sobre el grado de inflamación, sobre el grado de neurodegeneración, con las implicaciones pronósticas y también de tratamiento que ello tiene. Y evidentemente en los ensayos clínicos la resonancia magnética desde hace muchos años se utiliza como un marcador primario o secundario dependiendo del tipo de ensayo clínico. Todo este valor de la resonancia magnética hizo que en el año 2001 los criterios que se propusieron entonces, los llamados criterios de McDonald, incluyeran de forma explícita el valor que tiene la resonancia magnética para establecer este diagnóstico. Desde el año 2001 hasta la última versión de estos criterios de McDonald, publicada en el año 2011, aunque es la versión del 2012, se han hecho modificaciones en el sentido de intentar mantener o incrementar la sensibilidad y especificidad de estos criterios y además hacerlos más sencillos en la práctica diaria, porque los primeros, los del 2001, eran un poco complejos. No voy a hablar de los criterios. Cualquier persona que esté implicada en el diagnóstico de esclerosis múltiple, ya sea neurólogo, ya sea radiólogo, ha de conocer evidentemente este artículo publicado en Annals of Neurology hace 2 años. Lo más importante de este artículo, que simplifica mucho las cosas, es que hoy día con una única resonancia se puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple independientemente del momento en que esta resonancia se realice. Y esto permite hacer un diagnóstico mucho más precoz de la enfermedad. No tenemos que esperar a que haga un segundo episodio clínico ni hacer controles seriados de resonancia magnética. Lo podemos hacer, no es que se pueda hacer en todos los enfermos, pero sí en una proporción importante de los enfermos. Por tanto, a modo de resumen, y digo, no voy a hablar de los criterios, son criterios los de McDonald 2010, que son más fáciles de recordar, mantienen la sensibilidad y la especificidad de las versiones previas, hacen referencia a determinadas poblaciones que antes no estaban muy bien analizadas, como son la población pediátrica, la población latinoamericana y asiática, que tienen unas peculiaridades especiales, permiten hacer un diagnóstico más precoz y sobre todo facilitan que estos criterios se utilicen en la práctica diaria. Pero no voy a hablar de ello, sino voy a hablar un poco que antes de aplicar los criterios hemos de estar seguros de que lo que nosotros vemos en una resonancia magnética realmente sugiere el diagnóstico de una esclerosis múltiple en base a características puramente radiológicas. No podemos aplicar los criterios si antes no estamos más o menos seguros de que estamos delante de una enfermedad desmielinizante o que tiene características de ello. Antes de ello, por tanto, hemos de considerar también que los estudios, las resonancias magnéticas, tienen que tener una calidad adecuada, que no ocurre siempre, sobre todo cuando se hacen estudios medulares. Y además esta capacidad que tienen estos nuevos criterios de permitir un diagnóstico más precoz con unos criterios menos restrictivos hace que sea muy importante analizar los hallazgos de la resonancia magnética en conjunto con los datos clínicos y de laboratorio que podamos obtener. Es muy importante, por tanto, conocer si la clínica es típica o no, si, por ejemplo, hay bandas oligogonales en el líquido cefalorraquídeo, etc. Y como radiólogos hemos de tener los suficientes conocimientos para analizar las características de las lesiones que vemos en resonancia magnética y, además, identificar aquellas alarmas, aquellas banderas rojas que nos deben hacer sugerir diagnósticos alternativos. En este sentido, también hay un trabajo publicado en Lancet Neurology en el año 2006, que es una revisión bastante exhaustiva del diagnóstico diferencial que hemos de hacer cuando vemos una exploración con la sospecha de una esclerosis múltiple. De hecho, en un trabajo reciente, a partir de un cuestionario que se hizo en neurólogos que trabajaban en instituciones académicas, se vio que casi todos ellos habían encontrado en el último año casos de errores diagnósticos que la mayoría estaban basados, estos errores, en malas interpretaciones de los estudios radiológicos. No estamos diciendo, o no se dice en este artículo, si la interpretación la hizo un radiólogo o un neurólogo, pero en todo caso, en base a errores en la interpretación de estos estudios, se llevó a un error diagnóstico. Y esto es importante porque más del 25% de estos enfermos que tenían un error diagnóstico de esclerosis múltiple estaban recibiendo tratamiento inmunomodulador.
Y en la práctica, y hay neurólogos en la sala, saben lo difícil que es a un enfermo que, aunque se le ha dicho inicialmente que tenía un diagnóstico de esclerosis múltiple, que está en tratamiento con un fármaco inmunomodulador, que luego se revise el caso y pensemos que no tiene esclerosis múltiple, es muy difícil explicarle al enfermo que no tiene una esclerosis múltiple y que el tratamiento se le ha de retirar. Porque el enfermo se encuentra bien porque no tiene una esclerosis múltiple y en cierta forma piensa que es por el tratamiento. Por tanto, hemos de hacer un esfuerzo para intentar incrementar la especificidad diagnóstica de la resonancia magnética para la esclerosis múltiple. Y hay diferentes situaciones que hemos de considerar. En el diagnóstico inicial o en el diagnóstico preclínico, es decir, en el que estos estudios que hacemos de resonancia magnética, pues por causas diversas, como puede ser una cefalea, que encontramos hallazgos incidentales en la resonancia magnética que tenemos una cierta tendencia a informar como posibles lesiones desmineralizantes. Y cuando sale este nombre en el informe, enseguida se interpreta por parte de los pacientes, por parte de los clínicos que nos envían estas exploraciones, la posibilidad de una esclerosis múltiple. Y hemos de pensar que lesiones incidentales, es decir, lesiones focales hiperintensas en secuencias T2, pueden aparecer hasta en un 10% de sujetos sanos entre 18 y 50 años, y que además esta prevalencia, esta incidencia, se multiplica por 4 en pacientes con cefalea crónica o con migraña. Por tanto, hemos de ir con cuidado en interpretar estas lesiones como sugestivas de esclerosis múltiple. También, si los síntomas clínicos son atípicos para la enfermedad, también hemos de ir con mucho cuidado de hacer una interpretación de esclerosis múltiple. Y luego hay una serie de enfermedades que, aunque son poco frecuentes, son a veces muy difíciles de diferenciar radiológicamente de una esclerosis múltiple, como son las vasculitis, ya sean primarias o secundarias, el linfoma, vasculopatías hipóxico-isquémicas que pueden ocurrir en edades jóvenes, la sarcoidosis o la enfermedad de Lyme, que en nuestro medio es muy poco frecuente, pero según qué áreas europeas es un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta. Pensar que el error diagnóstico tiene unas repercusiones claras sobre el tratamiento del paciente y sobre el coste que esto produce, porque muchas veces son tratados con fármacos caros. También hay un estudio muy reciente, publicado por Kim, donde realmente las situaciones, cuando se utilizan, por ejemplo, los criterios diagnósticos, no los actuales, sino los antiguos, los de Barkov-Tintoret, y se aplican en enfermedades como son las vasculitis, o enfermedades autoinmunes como el lupus o el Sjögren, la especificidad de estos criterios es pobre. O sea que los criterios no son específicos para hacer un diagnóstico diferencial. Hemos de hacer previamente el diagnóstico diferencial antes de aplicar los criterios. Y realmente pues esto es un ejemplo de una vasculitis que podría simular una esclerosis múltiple perfectamente. Quizás como bandera roja ver que cuando damos contraste, en este caso particular, todas las lesiones que vemos entre dos realzan con el gadolíneo, lo cual sería un signo de alarma en esclerosis múltiple porque sería muy inhabitual. Por tanto, yo voy a haceros alguna pregunta para que no os durmáis. La primera pregunta es, no sé los que se acuerdan de los criterios, pero si os enseño este caso y os digo, en relación, si aplicamos los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, ¿los cumple? Es una persona que tiene una neuropatía óptica, una neuritis óptica, tiene al menos una lesión periventricular, tiene alguna lesión infratentorial y le realza con el gadolíneo, que además es una lesión que no tiene nada que ver con la clínica. Por tanto, la respuesta sería que cumple criterios de esclerosis múltiple. Pero la pregunta no es esta, la pregunta es, ¿tiene una esclerosis múltiple este paciente? Lo vamos a ver al final. Por tanto, ¿qué hacemos? Antes de aplicar los criterios, leemos bien la resonancia y consideramos los datos demográficos, si es una mujer, joven, si hay historia familiar, si hay factores de riesgo vascular. La información clínica es esencial, si el paciente ha tenido una neuropatía óptica, una neuritis óptica o un síndrome de tronco, si tenemos la posibilidad de ver si las bandas oligoclonales en líquido son positivas o no, y luego aplicamos la semiología radiológica y consideramos pues, cómo están distribuidas las lesiones, qué forma tienen y sobre todo la afectación de determinadas estructuras como pueden ser las que enseño aquí, el cuerpo calloso, las fibras en U, el tronco del encéfalo o la médula espinal. Lo primero que hacemos es analizar la topografía de las lesiones. Sabemos que en la esclerosis múltiple las lesiones tienen una clara tendencia a afectar la sustancia blanca periventricular, sobre todo la posterior, hay un gradiente anteroposterior, mientras que en los hallazgos incidentales que son más frecuentes con la edad, pero que también pueden verse en gente joven, las lesiones tienen una predominancia subcortical, como veis aquí, y además el gradiente es inverso, hay más lesiones a nivel anterior que posterior, es decir, se afecta sobre todo la sustancia blanca subcortical
de los lóbulos frontales. Es cierto que en algunas enfermedades cerebrovasculares de pequeño vaso que se pueden dar en gente joven, a veces el patrón es parecido, no puede haber lesiones también periventriculares posteriores, pero es bastante constante que aún así exista siempre bastante afectación de la sustancia blanca subcortical frontal. Por tanto, siempre que veamos mucha lesión subcortical frontal, hemos de estar un poco alertas. Otro signo muy útil es valorar la morfología de las lesiones, porque ya hace tiempo, en el año 89, Horowitz mostró que aproximadamente el 90% de pacientes con esclerosis múltiple definida, desde el punto de vista clínico, tienen al menos una lesión ovoidea, como esta que veis aquí, que además realza con el gadolinio, y con su eje mayor perpendicular a la pared del ventrículo lateral. Es muy importante esta morfología, porque esto refleja un hallazgo anatomopatológico descrito por Dawson en el año 16 del siglo pasado, que indica que las placas de esclerosis múltiple se localizan predominantemente rodeando las vénulas. Y si hacemos, por ejemplo, un estudio de resonancia magnética para ver las venas, como es esta secuencia que veis aquí, fijaros que las venas tienen a nivel profundo un trayecto perpendicular a las paredes de los ventrículos laterales. Y esto explica que esta morfología de las venas en la sustancia blanca, ya sea subcortical o profunda. Pero actualmente con algunas técnicas es posible incluso ver la vena dentro de las placas. Y esto realmente es un signo que nos puede incrementar la especificidad de la resonancia. La visibilidad de las venas va a depender del campo magnético, ¿no? Si hay trabajos que utilizando 3 Tesla, pues la ven en un 45, si utilizas un 7 Teslas, la ves casi en un 90% de las ocasiones. Pero aproximadamente, utilizando secuencias, como veremos ahora, en 3 Tesla o en 1.5 también, se puede ver en un 40 a un 50% de las ocasiones. Y este trabajo, publicado en Neurology hace un tiempo, intenta utilizar este signo para discriminar lesiones propias de la esclerosis múltiple de otras alteraciones de sustancia blanca no relacionadas con esta enfermedad, en base a aplicar un umbral del 40% de las lesiones que tienen una vena central. Bueno, uno diría, esto está hecho casi todo con 7 Teslas, no hay nadie que tenga un 7 Teslas y nadie lo utiliza para la clínica. Nosotros sí que utilizamos para hacer el diagnóstico el 3 Tesla y hacemos una técnica que es relativamente sencilla, que es combinar secuencias FLAIR con secuencias llamadas de susceptibilidad magnética, que son muy sensibles a ver las vénulas, y luego hacemos un trabajo de ordenador para fusionar la información de estas dos secuencias y obtenemos una secuencia que se ha llamado FLAIR estrella y que realmente pues, nos permite ver en muchas ocasiones la vena central dentro de una placa que, insisto, que es un signo muy útil para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en placas de localización subcortical. Pero esta secuencia de susceptibilidad, que es muy sensible para ver las venas, también es muy sensible para ver el hierro y se está utilizando pues, para mapear el hierro a nivel de los núcleos grises centrales, pero en la esclerosis múltiple también se ha utilizado para ver hierro en el interior de las placas desmineralizantes. Y esto es un hallazgo que desde el punto de vista patológico se conoce ya desde hace muchos años. Existe una extravasación de células rojas en el seno de las placas de esclerosis múltiple que producen microsangrados en cierta forma, pero también la microglía, que es un componente muy importante en la patogenia de la enfermedad, tiene un incremento de la captación de hierro que hace que nosotros veamos estas placas como hipointensas. Fijaros esta placa de esclerosis múltiple periventricular y como cuando utilizamos esta técnica vemos un halo hipointenso que probablemente refleja hierro, además de ver en su interior una vena que la atraviesa. Pues bueno, uno podría decir, ¿y qué más me da ver el hierro o no ver el hierro? Bueno, pues sí que da, porque cuando vemos un diagnóstico inicial con lesiones muy características, periventriculares, predominio posterior, lesiones ovoideas, algunas que realzan, otras no, y cuando hacemos esta técnica, fijaros que muchas de las placas aparecen parcialmente hipointensas, indicando la presencia de hierro, con un patrón nodular en ocasiones, a veces con un patrón anular. Y, por ejemplo, esto es diferente de los hallazgos de las hiperintensidades que vemos de forma incidental en pacientes, por ejemplo, migrañosos. Son dos ejemplos aquí, un paciente con esclerosis múltiple, no una forma muy típica, con mucha lesión subcortical anterior, lo mismo que en este paciente migrañoso. Y cuando hacemos la secuencia de susceptibilidad vemos que no hay depósitos de hierro en estas lesiones incidentales, mientras que nuevamente vemos los depósitos de hierro en estas lesiones de un paciente con esclerosis múltiple. Pues visto esto, pasemos a otra estructura importante que es el cuerpo calloso.
El cuerpo calloso es una comisura interhemisférica con una densidad de mielina muy alta y que es especialmente vulnerable a la desmielinización en esta enfermedad. Y de hecho es muy frecuente ver en las fases iniciales de la enfermedad, cuando hacemos secuencias como esta, un sagital flare, el ver lesiones en el cuerpo calloso asociadas a lesiones periventriculares. En cambio, la enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, a pesar de que existan muchas lesiones periventriculares, el cuerpo calloso suele estar respetado, no se afecta el cuerpo calloso, lo cual igualmente es un hallazgo diferencial. ¿Por qué se afecta el cuerpo calloso en la esclerosis múltiple? Bueno, pues por varias razones. Primero, porque hay mucha densidad de mielina, y también puede explicarse por la riqueza en vénulas que atraviesan el cuerpo calloso desde su margen inferior, y que sería también un reflejo de los dedos de Dawson que hemos visto anteriormente, que explicaba las lesiones ovoideas en los hemisferios cerebrales. Mientras que el cuerpo calloso se respeta la enfermedad cerebrovascular porque el cuerpo calloso es una estructura que está muy bien irrigada, tanto por la circulación anterior como la posterior. Hay una red anastomótica muy densa y que, en cierta forma, pues, hace que el cuerpo calloso quede respetado en enfermedades vasculares. Sin embargo, esto es así en muchas ocasiones, pero no siempre. En ocasiones podemos encontrarnos que en enfermedad cerebrovascular asociada sobre todo a diabetes puede haber una desmielinización del cuerpo calloso, a veces con infartos lacunares. En la enfermedad de Debye, que no es una variante de la esclerosis múltiple, sino que es una enfermedad inflamatorio desmielinizante diferente, el cuerpo calloso se ve afectado con frecuencia, como podéis ver aquí. En la enfermedad de Susak, el cuerpo calloso se ve afectado en el 100% de los casos con este tipo de lesiones. Y también en el CADASIL, que es una enfermedad de base hereditaria, vascular, que puede aparecer en gente joven, el cuerpo calloso se ve afectado hasta en un 40% de los casos. Pero hay una diferencia muy importante entre estas cuatro enfermedades y lo que vemos en la esclerosis múltiple, al menos en las fases iniciales de la enfermedad. Y es que en la esclerosis múltiple las lesiones inicialmente afectan sobre todo el margen inferior, lo que es la unión calloso-septal, y en cambio en estas otras enfermedades las lesiones afectan o bien centralmente, como es típico en el síndrome de Susak, en las enfermedades de Susak, centralmente, o bien afectan todo el grosor del cuerpo calloso ya desde el inicio. Por tanto, es nuevamente un hallazgo diferencial entre la esclerosis múltiple y estas otras enfermedades. Otro aspecto importante es que la esclerosis múltiple clásicamente se definía como una enfermedad multifocal de la sustancia blanca. Pues bien, no es ni multifocal ni es de la sustancia blanca, es una enfermedad difusa que afecta tanto la sustancia blanca como la sustancia gris. Y de hecho, en formas especiales de la enfermedad, las formas progresivas, la desmielinización de la sustancia gris es cuantitativamente incluso más importante que la que vemos en la sustancia blanca. Aquí veis en naranja este trabajo clásico, anatomopatológico, toda la desmielinización de la sustancia gris en comparación con la que existe en la sustancia blanca, que está en verde. Por tanto, también sería muy importante ser capaces de identificar las lesiones de la sustancia gris. Pero, como veremos, es muy difícil. Hay diferentes tipos de lesiones en la sustancia gris. Lesiones se han clasificado de varias formas. Esta quizás es la más fácil de recordar. Lesiones que afectan la blanca y la gris, lo que se llaman lesiones mixtas. Lesiones intracorticales puras, como lesiones pequeñas, suelen ser poco relevantes en general. Y luego un tipo de lesión que es muy relevante desde el punto de vista clínico, porque se asocia mucho a deterioro cognitivo, son las llamadas lesiones subpiales. Lesiones periféricas, generalmente bastante extensas porque afectan diferentes circunvoluciones, pero con un grosor muy pequeño, que hace que sean muy difíciles de identificar. De hecho, estas lesiones corticales puras, es decir, aquellas que no tienen componente de sustancia blanca, se detectan con resonancia magnética en aproximadamente el 5 al 10% de todas las lesiones existentes. Por tanto, la resonancia es muy poco sensible. ¿El por qué no se ven estas lesiones? Esencialmente porque son pequeñas y porque el contraste con la sustancia, con el líquido cefalorraquídeo, hace que sean difíciles de identificar. Y además son lesiones con un componente inflamatorio escaso, con lo cual ni siquiera cuando damos gadolinio vamos a poder ver las lesiones cuando son activas. Si tenemos la suerte de tener nuevamente un 7 Tesla, y esto está sacado de la literatura, pues comparado con un 3 Tesla, pues empezamos a ver lesiones corticales, como esta de aquí, que antes con un 3 Tesla no hubiéramos sido capaces de identificarla. O incluso también en este trabajo del grupo de Ámsterdam, pues haciendo 7 Tesla con una secuencia especial, también se pueden ver bastante bien estas lesiones corticales
que también hay que decir que en este caso son bastante grandes. ¿Qué podemos hacer para ver mejor estas lesiones de la sustancia gris cortical? Para mejorar un poco la sensibilidad. Pues hay diferentes técnicas, como son, para ver lesiones focales, la llamada doble inversión recuperación, creo que es una técnica que podéis utilizar, y luego secuencias en T1, ya sea con volumétrica o con un pulso de inversión. Quizás la más conocida de todas ellas es la secuencia DIR, que en diferentes trabajos han mostrado cómo incrementa la sensibilidad de ver lesiones, sobre todo córtico-yuxtacorticales, como esta que podéis ver aquí, que no se veía en la secuencia FLAIR, y también mejora la detección de lesiones infratentoriales en comparación con las secuencias FLAIR o T2. Una secuencia que podríamos añadir, son las secuencias PESIR, que son secuencias que son un T1 con inversión recuperación, que la mayoría de máquinas la utilizan, y que realmente hace mucho tiempo que la utilizamos para analizar epilepsias focales, porque tiene un contraste muy importante entre sustancia blanca y sustancia gris, y es una muy buena secuencia para ver displasias corticales. Pues bien, estas secuencias, hay diferentes trabajos que incrementan la capacidad de la resonancia magnética en ver lesiones corticales en comparación con otras secuencias. Y de hecho nosotros la hemos incorporado dentro de nuestras secuencias para hacer el diagnóstico inicial. Y aquí podéis ver un ejemplo, no sé si se ve muy bien, de una lesión que inicialmente no fue vista con el FLAIR, quizás parece insinuarse con el doble inversión recuperación, y se ve claramente como un área ligeramente hipointensa en la secuencia PESIR. Por tanto, podemos detectar pequeñas lesiones corticales utilizando esta secuencia. Lo que pasa que desde el punto de vista visual, analizar toda la cortical lleva mucho tiempo y es realmente farragoso. ¿Por qué puede ser importante ver estas lesiones corticales? Pues en base a este trabajo del grupo de Filippi en Milán, hizo una modificación de los criterios de McDonald, incluyendo la presencia de al menos una lesión cortical. Y cuando se incluye la presencia de una lesión cortical en estos pacientes, fijaros que la sensibilidad no disminuye de forma muy importante, pero en cambio la especificidad diagnóstica aumenta de forma muy importante en relación con los criterios de McDonald. Por tanto, quizás en un futuro habría que considerar incorporar las lesiones corticales dentro de los criterios diagnósticos. Mucho más fácil de ver son las lesiones yuxtacorticales. Son estas lesiones que afectan las fibras en U, fibras que comunican o que conectan diferentes circunvoluciones que están próximas unas a otras, y evidentemente estas lesiones son muy características de la esclerosis múltiple, pero para verlas sin duda hemos de utilizar secuencias adecuadas, sobre todo las secuencias FLAIR. Como vemos aquí, que se ve mucho mejor, que la sensibilidad aumenta en comparación con las secuencias T2 clásicas. O en este otro paciente que solo la vimos cuando vimos gadolinio, en una lesión que en densidad protónica prácticamente pasan inadvertida. También la doble inversión recuperación puede incrementar la sensibilidad en ver estas lesiones yuxtacorticales, y este realmente sería un ejemplo de dos pequeñas lesiones yuxtacorticales que inicialmente pasaron desapercibidas en las otras secuencias. Aquí la podéis ver en más aumento, pequeñas lesiones que contactan con el córtex, pero que afectan esencialmente la sustancia blanca yuxtacortical. Y nuevamente la especificidad de este signo se ve reflejado en este ejemplo de un paciente con una enfermedad cerebrovascular, paciente joven, con mucha lesión subcortical, pero si nos fijamos bien en esta secuencia de doble inversión recuperación, no vemos ninguna lesión que esté en contacto con el córtex, mientras que sí lo vemos en este otro paciente con una esclerosis múltiple. Vemos varias lesiones que afectan estas fibras en U próximas, como digo, al córtex cerebral. Pasemos a un escalón inferior, vayámonos a la región infratentorial. También la esclerosis múltiple se afecta con mucha frecuencia el tronco del encéfalo y el cerebelo, y las lesiones tienden a localizarse en determinadas áreas, como puede ser los pedúnculos cerebelosos, ya sean los medios como los superiores, y sobre todo la periferia de la protuberancia, muchas veces afectando el trayecto intraparenquimatoso del nervio trigémino. Aquí podéis ver el trigémino y cómo está afectado el trayecto intraparenquimatoso de forma unilateral en este paciente, de forma bilateral en este otro paciente, y también es frecuente encontrarnos lesiones en el suelo del cuarto ventrículo, que se asocia muchas veces, o se asocia cuando son agudas, a un signo clínico que es la oftalmoplegia internuclear, que es un hallazgo típico de enfermos con esclerosis múltiple. Pero fijaros que sobre todo lo que podemos ver en estos ejemplos es que la región central de la protuberancia está respetada.
Y esto es un mapa de probabilidad lesional, son áreas en color donde hay más probabilidad de que existan lesiones en pacientes en las fases iniciales de la enfermedad, y fijaros que es la región central de la protuberancia la que está menos afecta en estos pacientes. Y esto es importante para hacer también un diagnóstico diferencial con enfermedades de origen vascular o con hallazgos incidentales, porque nuevamente podemos ver un ejemplo de esclerosis múltiple con pequeñas lesiones que afectan el suelo del cuarto ventrículo, el margen lateral de la protuberancia, en ocasiones el rafe medio de la protuberancia, y se afectan estas zonas porque también son muy ricas en vénulas, por tanto también inciden o soportan el concepto de que las lesiones se localizan donde hay más vénulas, mientras que la enfermedad cerebrovascular, las lesiones desmielinizantes afectan sobre todo la región central de la protuberancia, respetando la periferia. El siguiente área que es importante analizar es la médula espinal. La médula espinal, yo creo que a nadie nos gusta realmente muchas veces estudiarla, es desde el punto de vista técnico más compleja de estudiar, pero como veremos se afecta con mucha frecuencia en la esclerosis múltiple. Son lesiones que generalmente no producen tumefacción, aunque veremos casos que sí, son hiperintensas en T2, cuando son sintomáticas, o la mayoría de las sintomáticas en fase aguda realzan con el gadolinio, tienen un tamaño que es igual o superior a 3 milímetros, pero en su eje craneocaudal no se extienden más allá de dos segmentos vertebrales, y esto también ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con otras mielitis. Y luego es muy importante cuando analizamos estas lesiones en cortes transversales que estas lesiones ocupan habitualmente menos de un 50% del área transversal medular, y además estas lesiones se localizan generalmente en el margen posterior o lateral de la médula espinal. La técnica de resonancia para ver lesiones en la médula es muy importante, porque muchas veces nos pasan desapercibidas lesiones. Cuando sabéis que la presencia de lesiones en la médula, sean sintomáticas o no, apoyan enormemente el diagnóstico de esclerosis múltiple, y además están bien explicadas el valor de la médula, del estudio medular en los criterios diagnósticos. Este es un ejemplo. Si uno se lo mira diría, hombre, normal no es, pero inicialmente se dio esta resonancia como normal, porque la técnica quizás no era la más adecuada. Es mucho más fácil de ver esta lesión cuando se utilizan secuencias, por ejemplo, en densidad protónica, que evidentemente se confirman también en el T2, y retrospectivamente, evidentemente, esta lesión se ve aquí, con su localización marginal en el lado izquierdo. O incluso imágenes como esta, uno podría decir, esta es una técnica, una imagen de médula cervical que a todos nos gusta, ¿no? Parece que tenga muy buena señal, es una buena adquisición, pero desde luego los ecos largos que utilizamos tanto para estudiar la patología degenerativa o compresiva sobre la médula no es adecuada para ver lesiones desmielinizantes, y podemos utilizar o bien la densidad protónica o bien secuencias STIR, como en este caso donde la placa desmielinizante se ve de forma más óptima en comparación con una secuencia en T2 con un único eco. Los patrones en la médula pueden ser unifocales o multifocales, es más frecuente verlos en fases más avanzadas, pero hay patrones atípicos. El patrón atípico son dos, básicamente: el patrón tumefacto, que puede simular un tumor medular, o el patrón difuso, que se ve con bastante frecuencia, sobre todo en las fases progresivas de la enfermedad, y que es una hiperseñal discreta pero evidente que afecta extensos segmentos de la médula espinal, tanto a nivel cervical como dorsal. Por tanto, el patrón tumefactivo, ya digo que no es frecuente, pero siempre que aparece se plantea el diagnóstico diferencial, el dilema: ¿es un tumor o es una lesión desmielinizante? Acordaros, consideremos la edad, el sexo, evidentemente si hay pleocitosis en el esofagillo, si hay bandas oligoconales, pero en estos tres casos, ¿en cuál pensáis que es una placa desmielinizante? ¿En el A, en el B o en el C? Sugestiva de esclerosis múltiple. La A. Esta es una placa desmielinizante, esto es un tumor, tiene pequeños sangrados, tenía quistes, tiene un realce que delimita una zona bastante bien delimitada, y esto es una enfermedad de Debye, que tiene una mielitis, es una mielitis inflamatoria mucho más extensa, fijaros que es más extensa que la que podemos ver incluso en una placa tumefacta, y además hay un signo radiológico que mucha gente no conoce, que es que con frecuencia las lesiones en el Debye se extienden hacia la región bulbomedular,
a la unión bulbomedular y afectan el área postrema, que es esta región posterior del bulbo raquídeo, que en la esclerosis múltiple no se suele afectar, mientras que es bastante típico que estos pacientes tengan esta afectación y que explicaría la frecuencia con que estos pacientes presentan vómitos y hipo, porque está aquí la región que controla el vómito. El patrón difuso también es importante conocerlo, porque muchas veces vemos resonancias, sobre todo en enfermos con formas primarias progresivas de la enfermedad, con mucha discapacidad, pero con muy poca lesión en el parénquima cerebral, y que en la médula cervical podemos ver, como veis aquí en esta secuencia de doble eco, pues una atrofia de la médula cervical. Y fijaros que la médula en esta secuencia tendría que ser prácticamente isointensa con el líquido cefalorraquídeo, mientras que es ligeramente hiperintensa, lo que indica que existe una desmielinización difusa de un amplio segmento de la médula cervical. Esto sería para comparar lo que sería una médula normal. Fijaros que en esta densidad protónica la médula es completamente isointensa con el líquido cefalorraquídeo. También es importante conocer que las lesiones en la médula espinal tienen una alta prevalencia. En pacientes con esclerosis múltiple definida aparecen en aproximadamente un 90%, lesiones que la mayoría son asintomáticas, pero incluso en fases iniciales de la enfermedad, pacientes que debutan con un primer episodio clínico sugestivo de una enfermedad desmielizante, la presencia de lesiones asintomáticas en la médula espinal es aproximadamente de entre un 35 y un 45%. Por tanto, como radiólogos hemos de tener en cuenta la posibilidad de extender, cuando tengamos dudas diagnósticas, el estudio cerebral a la médula espinal. Y si os enseño estos dos casos, que recuerdo que clínicamente no eran muy claros cuál de ellos podía tener una esclerosis múltiple, tenían síntomas un poco atípicos, radiológicamente también había algunas dudas, porque también parece que hay alguna lesión ovoidea, hay mucha lesión subcortical, de acuerdo, aquí hay poca lesión. En estos casos dudosos, además de tener en consideración evidentemente datos de laboratorio, es muy útil hacer una resonancia magnética medular, porque si detectamos la presencia de lesiones, aunque sean subclínicas en la médula espinal, como podemos ver en esta densidad protónica, esto nos va a apoyar enormemente el diagnóstico de esclerosis múltiple, porque lesiones asintomáticas en la médula espinal en pacientes con lesiones incidentales en el cerebro son muy raras. Por tanto, cuando tengamos un paciente como este, un paciente joven con hallazgos clínicos inespecíficos y que vemos esta resonancia magnética, yo creo que no vayamos a hacer el diagnóstico en el 100% de los casos, pero tenemos aquí pues bastantes signos que nos han de apoyar el diagnóstico. Vemos lesiones, alguna ovoidea, bastante lesión periventricular, vemos una lesión yuxtacortical aquí, hay otra yuxtacortical aquí, aunque no sé si se ve muy bien proyectada, pero hay una pequeña lesión en el margen inferior del cuerpo calloso aquí, y además este paciente tenía una pequeña lesión asintomática en el margen lateral derecho de la médula cervical, y además en esta secuencia de susceptibilidad muchas de las lesiones aparecen hipointensas indicando la presencia de hierro. Yo creo que con todo esto, a pesar de que la clínica en este caso sea atípica o incluso inexistente, podemos sugerir con una precisión bastante elevada el diagnóstico de esclerosis múltiple. Por el contrario, en la banda opuesta, este otro sujeto joven, que se le hace una resonancia por razones como puede ser una cefalea, y vemos lesiones subcorticales, frontales, no hay lesiones yuxtacorticales, el cuerpo calloso está respetado, no hay lesiones en la médula cervical, y en la secuencia de susceptibilidad las lesiones son todas hiperintensas, no hay depósitos de hierro. En esta situación podemos estar bastante seguros de que son hallazgos incidentales que nada tienen que ver con la esclerosis múltiple, y hemos de evitar en nuestros informes ni siquiera mencionar la posibilidad de lesiones desmielizantes, porque estos pacientes con frecuencia van a ser diagnosticados por su médico de referencia, pueden ser diagnosticados en esclerosis múltiple e incluso recibir tratamiento. Voy a acabar enseñando un poco también la importancia que tiene el inyectar contraste, no solo para hacer el diagnóstico, porque está dentro de los criterios de diseminación temporal, sino también como ayuda al diagnóstico. Y si yo os enseño estos 4 casos y os pregunto en cuál de estos 4 casos pensáis que deberíamos hacer una biopsia cerebral para hacer el diagnóstico, y os enseño el contraste. Si hubiera un neurocirujano en la sala diría que a todos, ¿no? Pero yo diría que no a todos. Y vamos a
a pensar o pensar la respuesta que daríais. Os dejo 5 segundos, pero no os voy a dar la respuesta. Vamos a hablar del gadolinio. Sabéis que en las lesiones nuevas que aparecen en T2, al menos en las formas remitentes de la enfermedad, casi todas van a tener una fase transitoria que van a realzar con el gadolinio, indicando una alteración de la barrera hematoencefálica. Aquí lo podéis ver, una lesión nueva en la protuberancia, realza, y aproximadamente al cabo de pocas semanas, como término medio 3 semanas, esta realce desaparece. Y aunque puede durar hasta 3 meses. Es excepcional que una lesión realce más allá de 3 meses, y si vemos una lesión que hacemos un control seriado cada 6 meses o cada año y sigue realzando, pues eso no es una placa de esclerosis múltiple con toda seguridad. Será probablemente, pues, a lo mejor una telangiectasia capilar que realzan pues eternamente, pero no una placa de esclerosis múltiple, que insisto que más allá de las 3-4 semanas es la media y es excepcional más allá de 3 meses. El tipo de realce es muy heterogéneo. Podemos tener lesiones que realzan de forma nodular, en anillo, podemos ver los dos patrones en un mismo enfermo, patrones muy heterogéneos como este, que es difícil de catalogar. Podemos tener un patrón tipo Baló, que es este patrón en anillo concéntrico, que ya veremos más adelante. Fijaros que hay alguna línea que es concéntrica una con otra, es muy típico de lesión inflamatoria. Y luego podemos ver lo que he llamado el anillo abierto, con el margen del anillo mirando a la sustancia gris. Este es un signo que es prácticamente patognomónico de que estamos ante una lesión de tipo inflamatorio desmineralizante. Y aquí lo podéis ver nuevamente, el anillo abierto, en este caso a nivel frontal, también lo podemos ver aquí a nivel del tronco, y en esta otra placa que también tiene un anillo abierto, siempre el anillo mirando a la sustancia gris, ya sea cortical o profunda. Y en cambio este signo no lo vemos nunca en los tumores primarios, en glioblastoma, anillo cerrado, en las metástasis, y en cambio lo podemos ver con poca frecuencia, pero en ocasiones en los abscesos piógenos. Podemos ver un anillo abierto, pero fijaros que el margen abierto está mirando a la sustancia blanca subcortical. Y esto se explica porque la cápsula de los abscesos cerebrales es más gruesa cuanto más próxima esté a los vasos leptomeningios, que van a ser los que van a irrigar esta cápsula. Por tanto, es un anillo abierto, pero inverso. ¿Por qué se produce el anillo abierto? Por lo que he dicho anteriormente, porque el componente que está tocando el córtex, que explicaría el anillo abierto o la sustancia gris en general, es un componente lesional que no tiene alteración de la barrera hematoencefálica, hay mucho menor infiltración macrofágica, menos células inflamatorias, y por tanto no existe, o el realce con el gadolinio es mínimo o ausente. Y esto es otra lesión en anillo abierto que afecta a las fibras en U. Fijaros el anillo abierto, y esto está sacado de un trabajo anatomopatológico. Fijaros aquí una lesión mixta. Este es el componente yuxtacortical, este es el componente cortical. Aquí no hay células inflamatorias, aquí sí, y refleja perfectamente lo que estamos viendo con la resonancia magnética, solamente donde hay más infiltración macrofágica y más alteración de la barrera hematoencefálica. Por tanto, os vuelvo a enseñar los casos, y ahora yo creo que estaréis todos convencidos de que al menos hay una o dos lesiones que yo no biopsiaría, que son, pues evidentemente yo solo biopsiaría la A y la B, porque estas dos tienen el anillo abierto en contacto con la sustancia gris cortical. Hay otro signo también que nos puede ayudar. Fijaros que estas lesiones de aquí, que corresponde, este es un linfoma, esto es un glioblastoma, tienen bastante efecto de masa, mientras que las lesiones pseudotumorales inflamatorias, a pesar de su gran tamaño, generalmente, no siempre, generalmente no tienen casi efecto de masa ni edema. Por tanto, yo recuerdo particularmente este caso, que fue una discusión agresiva con cirugía, de decir, tratarlo con corticoides, darle un margen y no la biopsiéis, y finalmente así se hizo, a pesar de que la paciente en este caso, pues al cabo de un año desarrolló un nuevo episodio clínico y fue diagnosticado de una esclerosis múltiple también. Por tanto, las lesiones tumefactivas o llamadas pseudotumorales plantean también un problema diagnóstico. Este es un caso, pues, de unas lesiones pseudotumorales espectaculares, ¿no?, que todo el mundo se quedaría asustado, parecen metástasis, pero la presencia de un anillo abierto nos debe sugerir que estamos ante una lesión inflamatoria que debe ser tratada con corticoides. Hay diferentes formas clínicas de presentación de estas lesiones.
Pero aparte del anillo abierto, un dato que nos ayuda también a identificar estas lesiones es la presencia de un patrón llamado Valot, que a veces es muy bonito, como en este caso. Fijaros estas líneas concéntricas que se llamaban capas de cebolla, que denotan la presencia de áreas de mielina preservadas, interpuestas con áreas de extensa desmielinización. Siempre las líneas desmielinizadas más gruesas que las no mielinizadas. A veces el patrón es más heterogéneo, pero podemos ver estas líneas nuevamente en este otro caso. A veces, como en este otro caso, también más periféricas, asociadas a veces a un centro, una región central con una extensa desmielinización. Pues nuevamente, cuando vemos este patrón en mosaico, en cebolla, como queráis llamarlo, pues debemos sugerir el diagnóstico de una lesión inflamatorio desmielinizante. No siempre, me ha costado, pero al final he encontrado alguna lesión que no es una múltiple, que también tiene este margen de estos anillos concéntricos. El realce, el edema y sobre todo la difusión, en este caso, nos permiten hacer el diagnóstico de un absceso piogénico, ¿no? Por tanto, también la difusión nos permite hacer un diagnóstico diferencial. Pero siempre hay problemas, ¿no? Y os enseño estos dos casos que hemos tenido recientemente, que ya es mala suerte, ¿no? Son dos mujeres de aproximadamente unos 50 años, diagnosticadas de esclerosis múltiple hace ya pues entre 10 y 15 años, y aparecen con estas dos lesiones. El paciente 1 son esclerosis múltiple, no hay secreto. ¿Veis esta lesión subcortical? No hay anillo abierto. ¿Por qué? Porque no está próximo al córtex ni a la sustancia gris profunda. Y este otro paciente también con esclerosis múltiple y esta otra lesión. ¿Qué hacemos? ¿Son placas de esclerosis múltiple? Pues lo que hacemos en estos casos es hacer algo más, ¿no? Hacemos nuevamente las técnicas de susceptibilidad. Fijaros que en este caso, el paciente número 1, hay un depósito de hierro en la periferia. En este otro, en cambio, el predominio del depósito de hierro, que pueden ser sangrados, es más central. Hacemos técnicas de perfusión. En este caso, la lesión no está hiperperfundida, mientras que en este otro caso hay una hiperperfusión, un aumento del volumen sanguíneo cerebral en la periferia de la lesión. Y en base a esto, pues consideramos que este paciente probablemente debía tener una placa desmielinizante pseudotumoral y fue tratado con corticoides con buena respuesta, mientras que este paciente pues fue biopsiado hace apenas una semana y el diagnóstico final fue de un glioblastoma multiforme. Por tanto, pensar que los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener patología concomitante. Otro ejemplo de una lesión pseudotumoral con disminución o escaso aumento del volumen sanguíneo cerebral, a diferencia de esta otra lesión, que es de la misma paciente que tenía un glioma multifocal, esta paciente número 2, que tenía otro foco con un aumento muy importante de la perfusión cerebral. Y de hecho, estos parámetros de perfusión, pues los hemos utilizado para hacer un diagnóstico diferencial y realmente podemos discriminar con diferentes técnicas de perfusión entre lesiones inflamatorias desmielinizantes de lesiones tumorales primarias, esencialmente con gliomas grado 4. Pues voy a acabar y enseñando el caso que he enseñado al principio. ¿Pensáis que a pesar de que cumpla criterios, este paciente tiene una esclerosis múltiple? Y si no, ¿en base a qué pensáis que no es una esclerosis múltiple? Tiene lesiones infratentoriales, tiene una lesión yuxtacortical, tiene periventriculares, una que realza, pero las lesiones son intracallosas, lo cual sería un hallazgo muy atípico de esclerosis múltiple y por tanto no lo es. Además, si luego nos cuentan que este paciente tenía una hipoacusia neurosensorial y que tenía una oclusión de arterias de la retina, yo creo que todo el mundo que esté familiarizado con esta enfermedad o la conozca sabe que esto es un síndrome de Susak, que es un tipo de vasculitis que puede simular clínica y radiológicamente una esclerosis múltiple. Voy a acabar aquí con estas conclusiones, decir que el papel que tenemos los radiólogos para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple es muy importante, que la mayoría de errores diagnósticos están basados en malas interpretaciones de los estudios radiológicos, que para hacer una correcta interpretación hemos de conocer la clínica, hemos de conocer también, si es posible, datos de laboratorio, de análisis del líquido cefalorraquídeo, hemos de pensar en las enfermedades que pueden simular una esclerosis múltiple y sobre todo recordar que en pacientes jóvenes el encontrar lesiones en la sustancia blanca es bastante frecuente.
y que simplemente con hallazgos, como he explicado anteriormente, en base a técnicas muy sencillas podemos hacer el diagnóstico, y que en algunas ocasiones sí que podemos llegar a necesitar de técnicas más especiales, como son las de perfusión, para hacer un diagnóstico correcto. Y simplemente pues enseñar el equipo de toda la unidad de esclerosis múltiple del hospital, que está liderado por el doctor Montalbán. Aquí están todos los clínicos, están aquí la gente del laboratorio, y los radiólogos estamos aquí, que somos menos, pero somos muy importantes, como creo que coincidiréis conmigo. Muchas gracias. Y simplemente para acabar, os enseño esto, que en el año 2005 organizaremos el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple en Barcelona. Es el congreso más importante a nivel mundial de esclerosis múltiple, suele venir entre 7 y 8.000 personas, es un gran congreso, y evidentemente a todos los interesados en el tema, seguro que a los neurólogos que veo por ahí van a venir, pero a los radiólogos también, que os invitamos a venir a Barcelona en el año 2015. Muchas gracias.